Entonces, estábamos hablando de que somos, si somos nacidos de Dios, vencemos al mundo. Entonces, lo que Juan quería hacer aquí, y que lo vemos desde el principio de las epístolas, él quería dejar claro quién era Jesús. Él quería marcarlo desde el principio, ¿no? Y lo vemos de que empezamos a leer primera de Juan 1, ¿no? Que nos dice, ay, espérame, no voy a ayudar a decir una herejía que se parece mucho a Juan 1:1, dice todo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, él quería dejar claro quién era, porque el gnosticismo estaba intentando eh, echar abajo todo esto. Entonces, es algo que vamos a ver ahorita en lo que sigue de los versos, pero él quería dejar claro quién era, que Jesús era el Cristo, ¿no? Y entonces hay como una línea aquí. Si nosotros creemos, si tenemos fe en Cristo, somos nacidos de Dios. Y si somos nacidos de Dios, nosotros vencemos al mundo. Y en los versos que estábamos leyendo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cuando vemos este verso de cree, es del griego pisteuo, y este verso está en tiempo presente. Y en esta parte vamos a ver una verdad teológica respecto a los tiempos que utiliza Juan en los verbos utilizados. Y luego dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cuando habla de es nacido, es del hebreo genenetai, que es en un presente perfecto. Y si alguien conoce un poquito de gramática, la verdad no soy muy experta, pero me puse a leer de qué era el presente perfecto, y lo que es este tiempo es que es algo que empezó en el pasado, pero que en el presente se sigue, ¿sabes? Como por ejemplo, yo estoy dando clase. O sea, empecé a darla a las 8, pero sigue en proceso todavía no termino de darla. Entonces, el presente perfecto, cuando es una acción que empezó y se sigue desarrollando. Y si tradujéramos este texto con los versos, en el tiempo que se están utilizando, la traducción textual sería: todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí? Nuestra fe es una fe es una fe continua, es lo que habíamos visto de caminar, o sea, es algo que no se va a detener, y si se detiene en algún momento, es lo que habíamos visto en clases pasadas, probablemente no se termine, ¿sí? Porque no puedes creer en Dios un día y al otro levantarte y decir, híjole, no, creo que Dios no existe, porque entonces nunca creíste, ¿sí? Porque si de verdad tú y yo conocemos de Cristo, esta es una duda que jamás se puede presentar. Entonces, es lo que le comentaba, la fe es una fe continua. Ay, no me deja ver esto. Dice, es el resultado del nuevo nacimiento, no la causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, o sea, el que tú sigas, tú tienes que creer en Cristo, ¿sí? Y cuando tú crees, vas a tener este nuevo nacimiento y vas a tener esta fe que va a seguir caminando con Cristo, y va a ser la evidencia de que tú de verdad estás teniendo fe en el Señor. ¿Ok? Por eso es una fe continua. Y la fe que salva no es una fe solamente como de conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque lo habíamos visto en las clases pasadas. Los gnosticistas conocían acerca de Jesús, pero no creían en él. No era algo que de verdad confiaran. Entonces, hay gente allá afuera que cree en Dios, pero no son salvas porque no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sabemos que es un compromiso sincero y es permanente. ¿Ok? Y lo que habíamos visto, que hablábamos del amor al prójimo, es de que si tú y yo amamos y tú y yo tenemos un nacimiento nuevo en él,
no solamente te vas a limitar a la relación de amor tú y Dios, sino que ese amor se va a reflejar con los demás. Lo que veíamos en clases pasadas también, de que si amamos a Dios, amamos a todo lo que Él ha creado también. Entonces, si amamos a Dios, amamos toda su creación. Ok. Y eso es lo que les decía. El amor de Dios y el amor a los hombres es algo que no se puede separar y es un mandamiento que Él dio. ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? Amarás a Dios ¿Mm? y amar a Dios y al prójimo. El uno es amar a Dios y el dos amar al prójimo como a uno mismo. Exactamente. En estos dos mandamientos, por eso Dios, Jesús, cuando hablaba a sus discípulos, decían, dos mandamientos necesitas. El amar a Dios y amar a tu prójimo, porque si tú amas a Dios, no vas a tener imágenes, no vas a adorar a dioses ajenos, no vas a utilizar el nombre de Dios en vano. Y si tú amas a tu prójimo, no vas a matar, no vas a robar, no vas a incumplir los otros mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a buscar el mal. Entonces, por eso se resumen estos dos mandamientos. Si tú amas a Dios, amas a tu prójimo y haces como que toda la lista, haces check, 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 porque estás haciendo eso, ¿no? Dice, el amor a nosotros, Él nos amó a nosotros primero. Y como respuesta a ese amor, nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿ok? ¿Alguien me puede ayudar a buscar 1 Corintios, por favor? Primera de Corintios. 13, del 4 al 7. A ver, ya lo tengo. Primera de Corintios del 4 al 7. Sí, ¿Lo leo? por favor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí. Sí, y eso nos explica, ¿no? Que el amor del que habla Juan no es algo emocional, algo como lo que vemos en el mundo ahorita. Últimamente he estado viendo muchos memes de una actriz que anda con un señor que era casado y cosas así. Y vemos eso, o sea, en el mundo es normal ver eso, o sea, de que alguien termina, de que engañan a sus esposos. ¿Por qué? Porque, ay, es que mi corazón, no sé, o sea, cosas así, es cosas bien, bien tontillas, pero que es normal en el mundo y que ellos creen que eso es amor. Y la verdad es que no. O sea, eso es una emoción, es algo pasional, es algo que probablemente no les vaya a durar. Entonces, el amor de Dios es diferente, ¿sí? Lo que leía Claudia, de que todo lo espera, todo lo soporta. No se trata ya nada más de ti. Eso ya lo hemos visto en clases pasadas. No se trata de ti ya. Ya no vives para ti, ¿sí? En el devocional de esta semana leía eso, creo que en 1 Corintios, y decía de que del amor, de que si tú y yo entendiéramos todo lo que Jesús hizo por nosotros, tú darías más. Y hablaba acerca o sea, del significado de la cruz y de que como, o sea, ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Se supone que vivimos para Él. Entonces, decía que Él daba su vida por sus amigos, cuanto más nosotros, ¿no? Entonces, No se podrá definir como que ese verdadero amor, ¿verdad? Está, está basado en, digamos, es el amor incondicional. Es un amor incondicional que es un amor incondicional que está basado en el amor a Cristo, en el amor a Dios. ¿Por qué? Porque si está basado en el amor a Dios,
Entonces es un amor que está alineado a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y si nos estamos alineando, estamos caminando sobre la palabra de Dios, entonces sí se da el verdadero amor. ¿Será? Exacto. Sí, ese amor desinteresado es ese amor ágape. Ágape. Es el amor de Dios, que no espera nada a cambio. Yo creo que ese amor, las mamás y las abuelitas son las que pueden dar ejemplo de eso. O sea, yo siempre le digo a mi mamá, ay mamá, iría a tener un corazón así bonito cuando tenga hijos, porque mi mamá quiere que se deja de comer para que yo coma. Yo no, a veces no le quiero dar un taquito. O sea, yo digo, no, no quieres mi comida. Pero yo he visto a mi mamá así a veces dejar de comer por darnos, o siempre se compra cosas y ella siempre dice, no lo compré. Y yo, pues, ni me gusta, ¿verdad? Pero ella siempre piensa de que, bueno, si no me queda a mí, le queda a Itza. O se compra bolsas y dice, mira, nuestro nuevo regalo, le regalan algo y siempre lo está compartiendo. Y a mí me cuesta, o sea, ahorita que mi prima vive aquí conmigo y que entra y de repente la veo con mis zapatos y yo de, disculpa, ¿quién te los prestó? Entonces, es complicado, pero es ese amor, o sea, de ese amor de que no estás buscando lo tuyo, estás buscando el bien de la otra persona. Y es así. Entonces, ese es el amor. Es el amor de Dios. Vamos a seguir. En el verso 2 y 3 vemos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una prueba de fe genuina es la obediencia constante y afectuosa. No se trata de una obediencia ay, es que uy, Dios me está diciendo que esto otra vez, hombre, qué lata. No, no es ese tipo de obediencia. Es una obediencia que te da gozo obedecer. Ajá. Entonces, nuestra obediencia no tiene que ser forzada, porque si no, entonces algo no está bien, no estás obedeciendo de la manera correcta. Y por más que es porque entonces ya se vuelve un sacrificio, y la palabra de Dios dice que dice, yo no quiero sacrificios, o sea, a mí dame obediencia, ¿sí? Es lo que Dios busca. Entonces, cuando vemos, fíjense, cuando vemos estas dos, se repite, pareciera que dice lo mismo, pero no. En el verso 2 dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, en esta parte cuando habla acerca de guardamos, es el verbo poieo, que significa conseguir, llevar a cabo o practicar. Habla acerca de una acción, ¿sí? Entonces, se me fue. Aquí dice que guardemos sus mandamientos. Habla acerca de una acción, de algo que tenemos que hacer, ¿sí? Y en el verso 3, cuando dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, habla acerca del verbo tereo, que significa vigilar, custodiar o preservar, y es una actitud, ¿sí? Entonces, guardar no solamente es como de que, bueno, tengo la palabra de Dios y aquí la voy a tener. Sí, aquí, muy bien, aquí la voy a tener guardadita, pero que ni siquiera hablas tu Biblia, que nunca la leas, que no estudies, eso no sirve. ¿Cuánta gente que son así de los católicos que tú entras a su casa y tienen su Biblia bien bonita y abierta? O está toda empolvada porque tiene años que no le pasan la hoja, o sea, lo agarran como amuleto para protección de la casa, y eso no se trata de eso, o sea, Dios nos dio su palabra para que la Viva. estudiemos. Entonces, es eso, o sea, no solamente es la acción de guardar algo, sino la actitud con la que lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, si alguien me puede ayudar a buscar Deuteronomio 13:4, Primera de Samuel 15 y Juan 14. Yo lo tengo, Tengo Deuteronomio. yo lo tengo, Itza. Deuteronomio. A ver, Isela, ¿qué Primera tienes? de Samuel, yo lo tengo. Deuteronomio. Primera de Samuel. Ok, a ver, Isela. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, en él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ok, dice que guardaremos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, esa obediencia. ¿Alguien tiene Primera de Samuel? Yo, Itza.
¿Quién dijo Dice, yo? pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Ok. La obediencia es mejor que sacrificios. Punto. Dios no quiere que estés, ay, es que yo todo el tiempo me la paso en la iglesia y ay, es que ya no tengo tiempo para mí. Dios no le sirve eso. Eso no le estás haciendo un favor absolutamente a nadie. Dios quiere, si no lo haces con gozo, mejor no lo hagas, porque entonces es ahí donde no estás obedeciendo con una manera afectuosa al amor de Dios, porque te está costando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y checar las actitudes de nuestro corazón para no caer en eso y pues no regalar, ¿no? Y al final no estar trabajando nada más de okis para cosas que ni siquiera estás haciendo de corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y quién tiene Juan 14:15? Yo la tengo. A ver, Mario. Dice, ya me perdí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan fácil. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y no es de que guardes la Biblia, o sea, es de que los lleves en acción, que tengas una actitud correcta al momento de hacer, ¿ok? Y habla acerca y nos dice que sus mandamientos, seguir a Jesús no es algo gravoso, no es algo pesado, porque a veces la gente por eso no quiere o sea, no quiere como que ir a la iglesia porque dicen, ay, es que me van a empezar a prohibir cosas y yo no quiero y no quieres dejar cosas. Pero es que ni siquiera se trata de eso, o sea, y ahí es donde te das cuenta que Dios puso los mandamientos y Dios puso todo esto no para estarnos como que molestando y haciéndonos daño, sino que para cuidarnos, ¿no? Y me gusta que hay una imagen, una caricatura, no la encontré, por eso no la puse, pero de que un muchachito que se está brincando una cerca y dice, o sea, que la cerca es como, o sea, como las reglas de Dios, y el morrillo se brinca la cerca y es como un barranco y el otro le dice, es que no es, o sea, no es de que Dios te quiera tener como en un lugar así encerrado, sino que es protección para ti, para que no caigas, para que no seas lastimado. Y pero a veces no entendemos eso porque estamos clavados en complacer nuestros deleites y las cosas que nosotros queremos para la carne y olvidamos pues a quién es al que le debemos todo, ¿no? Entonces tenemos que saber que no es gravoso buscar de Dios, ¿ok? Ahora vamos a seguir en los versos del 6 al 12. Y en esta parte, lo que yo les decía al principio de la clase, Juan quería dejar bien claro quién era Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no, ¿cómo decirlo? No consideraban a Jesús como alguien loco, como alguien que había venido a revolucionar todo y fue tanto su odio hacia él que lo llevaron a la cruz. Obviamente era parte del propósito de Dios, pero fue tanto su odio que buscaron la muerte de Jesús. Entonces Juan quería que quedara bien claro quién era Jesús, porque la gente les iba a preguntar, oye, ¿y por qué yo tengo que creer en ese Jesús que tú dices? ¿No? Y Juan quería dejar bien claro esto. Entonces vamos a leer todos los versos para ver de qué vamos a estar hablando. Ya los tenía. Vamos a leer del verso 6 al 12. Primera de Juan 5, de 6 al 12. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios y el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Juan quería dejar claro quién era Jesús y el punto de vista correcto acerca de Jesús es esencial para la salvación. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuando empezamos a ver como que más desglosados los temas, ¿se acuerdan los gnosticistas qué creencia tenían acerca de Jesús? Sí, ¿Cuál? que como era, que como él ya se había, pues era carne, ¿verdad? No podía ser divinidad, no podía ser Dios porque estaba en la carne y para ellos nada más tomaban en cuenta el espíritu y no la carne, por eso a él no lo aceptaban como Dios. Exacto. No creían, ¿verdad? Que era simplemente así y es algo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, el no tener una idea correcta de quién era Jesús podemos como que anular todo el tema de la salvación y lo que es la historia redentora para nosotros. Entonces, Jesús es el punto clave de la historia redentora porque sin él no hubiera habido redención para nosotros. Y Dios Padre atestiguó varias cosas acerca de él desde el principio, ¿sí? En el Antiguo Testamento dio detalles precisos de la vida de Jesús. Esto nada más lo vamos a comentar así. Por ejemplo, en Isaías, en versículo 7:14, él explicó, o sea, él le dio la profecía a Isaías que iban a nacer de una virgen. A Miqueas le dijo que nacería en Belén. En Oseas podemos ver que iba a ser llamado Egipto después de que nace, que José y María van con el Egipto porque tenían miedo todavía de que mataran a Jesús. A Jeremías le dice, le advierte, ¿no? Sobre la matanza de todos los inocentes que iba a haber en Belén. Y a Malaquías le da la profecía del precursor, hablando de Juan el Bautista, ¿no? Que él iba a ser el que iba a preparar el camino para Jesús. Entonces, Dios dejó como que pedacitos a lo largo de la historia para poder testificar quién era Jesús. Porque hay algo que tenemos que saber, eso creo que se los voy a mencionar un poquito más adelante, pero en el Antiguo Testamento, para que un testimonio valiera, tenía que haber 3 testigos, mínimo. Si no había 3 testigos, no se podía hacer la acusación. Entonces, por eso habla Juan de que en el cielo, en el verso 7, dice, estos 3 son los que dan testimonio del celio, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que fue lo que vimos la clase pasada acerca de la Trinidad, de cómo en el bautismo de Jesús estaban los tres coexistiendo y interactuando, ¿verdad? No, explicábamos que la Trinidad no es como una persona de personalidad múltiple que de repente aparece una parte que de repente era Dios y de repente era Jesús y a veces era el Espíritu Santo. O sea, son los 3 en uno. Y los 3 daban testimonio acerca de quién era el Verbo. ¿Okay? Y cuando vemos la palabra testimonio, viene del griego martus, que significa recordar o atestiguar. Y debido a que muchos hombres dieron su vida por dar testimonio de la verdad, es por eso que la palabra mártir sale de la raíz de martus. Por eso se parecen mucho, porque de ahí es donde se surge esta palabra.
Y no es lo mismo que tú y yo creamos a una persona a creer en la persona, porque cuando tú y yo le creemos a una persona es algo de un momento. O sea, que tú le crees en ese ratito, algo que ella está diciendo en ese preciso momento. Y cuando tú crees en la persona es como una confianza total, todo el tiempo. No es algo de un momento de, ajá, es una confianza total. Entonces, tú y yo debemos de creer en el Señor, ¿sí? Todo el tiempo, sabiendo que esa es la verdad. Ok, vamos a ver del verso del 6 al 9 y vamos a ver los 3 detalles del testimonio que hablábamos, que fue el agua, la sangre y el espíritu, ¿ok? Como ya les había comentado ahorita, que el pueblo judío había rechazado a Jesús porque lo consideraban como un loco. Y Juan quiere recalcar bien quién era, explicando y dando veracidad de quién era él. Y si tú puedes ir a Juan 1:11, dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Entonces, Juan nos ofrece 3 elementos de este testimonio que él quiere mostrar. Entonces, nos habla primero acerca del agua, que es el bautismo. Hay corrientes que dicen que se refería a cuando Jesús estaba en la cruz y fue atravesado con una lanza en su costado y que dice que salió sangre y agua. Pero en esta parte simplemente se refiere a que, y confirma que Jesús murió, ¿sí? La verdad, este es un dato que he escuchado, no lo tengo confirmado, pero es eso de que el cuerpo de Jesús estaba tan cansado, ya había soltado toda la sangre, por eso es que salió agua, que ya no había sangre en el cuerpo de Jesús. Entonces, pero en esta parte no se refiere a esa parte de la historia, sino que se refiere al bautismo que Jesús tuvo. Y fíjense, datos bien interesantes acerca del bautismo es de que el bautismo representaba una afirmación pública del arrepentimiento del pecado. Y esta como actividad era característica de los gentiles. Entonces, que un judío se bautizara significaba que se estaba considerando que era igual a un gentil. Y para ellos eso era no. O sea, ellos eran puros, ellos eran más porque eran el pueblo escogido y los gentiles los tenían aborrecidos. O sea, entonces el que alguien se bautizara era como que reconocer, por eso los fariseos decían, yo no tengo necesidad de andarme bautizando porque yo ando manejando la perfección. Y no era así. Y Jesús, aunque no tenía pecado, él se va y se bautiza para poder identificarse con todos los pecadores. Él no tenía necesidad de bautizarse, no tenía pecado que borrar, ¿sí? No tenía pecado de cual arrepentirse, pero él quería ese lazo con nosotros como pecadores, ¿no? Él hizo todo el proceso igual que nosotros y ese sacrificio, esa obediencia lo convirtió en ese sacrificio perfecto, ¿sí? Entonces,